Bien, señores, con el doctor Jorge Subero, expresidente de la Suprema, ya hemos dado claro que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno cree. Pero la pregunta que le dejamos en el aire, vamos a darle un poquito más adelante porque el doctor Junior Espinosa quiere completar algo con respecto al tema anterior. Adelante, doctor. Doctor, usualmente se argumenta que 4 años son muy pocos y siempre queremos 4 más. Y al final de la jornada parece que resulta ser poco también. Y yo he estado reflexionando y quisiera preguntarle si usted simpatiza con que en una eventual reforma constitucional podamos llevar el periodo presidencial de 4 a 5 años, manteniendo 2 consecutivos y nunca más. Porque soy de criterio que 10 años en el ejercicio del poder es suficiente para usted desarrollar lo que usted quiera. Lo que usted no hizo en 10 años no lo va a hacer en 11. ¿Qué usted cree de esa propuesta? Yo estaría de acuerdo, pero con un referendo revocatorio. Claro. O sea, porque si el presidente realmente no da pie con bola, si el presidente de la República todo lo que prometió ha hecho todo al contrario, yo creo que es justo que el pueblo se manifieste a través de un referendo y que establezca si realmente debe seguir o no. O sea, yo lo condiciono a que haya un referendo revocatorio. Me parece interesante. Doctor. Bien, doctor, la ley de partidos, ¿usted cree que va a mejorar un poco el asunto o vamos a seguir lo mismo con otro nombre? Yo creo que no va a resolver absolutamente nada. Para mí, aquí nunca ninguna ley ha resuelto un problema. Lo que tenemos es un exceso de leyes, la mayoría de ellas que no tienen razón de ser. La ley de partidos se debatió mucho, por eso yo había dicho en una intervención, en un programa, que todos anhelábamos una ley de partido. ¿Pero cuál es la ley de partido? La ley de partido que cada uno quiere. Tenemos una ley de partido, pero ahora resulta que nadie quiere saber de la ley de partido. No va a resolver el problema. Entonces eso no va a resolver el problema, porque el problema de los partidos políticos, a mi modo de ver, en la República Dominicana es un problema eminentemente cultural. Y sobre todo las cosas de disciplina. Yo he dicho que aquí se ha perdido el control del país a partir del momento que se perdió la disciplina. Pero a propósito de disciplina, inclúyalo ahí. Generalmente, la generación de nosotros no dice la Suprema Corte de Justicia de tal año a tal año, sino la Suprema de Germán, la Suprema de Subero, la Suprema de Ruiz Tejada, la Suprema de Conde Pausa, la Suprema de Contín, la Suprema de Berger Chupani. Es decir, señalan al presidente de la Suprema que dirigió y nadie se acuerda ni del resto de los jueces. La pregunta es la siguiente. La Suprema Corte de Justicia hoy día, después del 96, de la reforma, de la creación del Consejo de la Magistratura, ¿hasta dónde puede ser una Suprema que se pueda decir que es la responsable de que la justicia sea buena o mala? Porque cuando usted venía, nosotros discutíamos, no nos pusimos de acuerdo, porque yo tengo la íntima convicción de que en el tren judicial, es decir, los actores, abogados, ministerio público, jueces, se mueve más dinero de corrupción que hasta puede ser que en el Senado, en el Congreso o en el gobierno. ¿Podría ser así? Mire, ahora la situación es diferente en el seno de la Suprema Corte de Justicia. Hasta el año 2010, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno específicamente, tenía facultades administrativas, financieras, era el gerente realmente. Después de la Constitución del 2010, se creó el Consejo del Poder Judicial, que es el jefe de la administración y de la gerencia de todo el Poder Judicial. ¿Y quién es el presidente? El presidente de la Suprema. Pero hoy en día la Suprema Corte de Justicia, contrario a la Suprema Corte de Justicia que yo presidí, no puede hacer absolutamente nada desde el punto de vista administrativo ni desde el punto de vista de los jueces. No puede sustituir un juez, no puede sancionar un juez, no puede pasar un juicio disciplinario. ¿Y quiénes componen ese consejo? Lo compone el presidente de la Suprema, un juez de la Corte de Apelación, un juez de primera instancia y un juez de paz y otro juez de la Suprema Corte. ¿Y quién elige esos jueces? Esos se eligen en elecciones internas de los propios jueces,
con excepción de, lógicamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es presidente del Consejo por mandato constitucional, y del juez, del otro juez de la Suprema Corte de Justicia, que se elige internamente entre el Pleno de la Suprema. El resto va a unas elecciones como si fueran unas elecciones políticas. ¿Y el Ministerio Público es parte de ese consejo? No. ¿Tiene su propio consejo? No, el Ministerio Público tiene su propio consejo y tiene su propio... ¿Y cómo se elige lo del Ministerio Público? Igual, tiene un sistema muy parecido también. El procurador más representante. El procurador lo elige siempre el presidente de la República. Ahí no hay duda. El procurador es una reserva expresa que tiene la Constitución para el Procurador General de la República. El presidente Danilo Medina decía, bueno, yo no he elegido nunca a ningún fiscal, sí es verdad, pero ha elegido al presidente al Procurador General. ¿Y esos que vencen ahora, de qué están hablando? ¿De que hay 3 jueces o 4 del Tribunal Constitucional, desde que Berenice vence el 21 de septiembre? ¿De qué están hablando? Para el público que no sabemos... administración judicial. En el caso del Ministerio Público, que tiene un reglamento y unos estatutos aparte, ya en el caso de Jenny Berenice, que ahora están en un proceso de recomposición de todo el Ministerio Público, en el caso de la Suprema Corte de Justicia y en el caso del Tribunal Constitucional es otra cosa, porque el Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde designar a los jueces que ya cumplieron o que por razones de edad tienen que cesar, tanto en el Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia. O sea, son dos cuestiones totalmente diferentes. Lo que yo quiero llamar la atención es que en el caso de la Suprema Corte de Justicia, y fue lo que pasó con nosotros, los jueces de la Suprema Corte lo que tienen que ser sometidos a un proceso de evaluación, o sea, los que terminaron por 7 años, para ver si están en capacidad de seguir o no. Eso fue lo que se debió haber hecho con nosotros. ¿Y quién es el capacitómetro? El Consejo. Pero, obviamente, el Consejo Nacional de la Magistratura, pero lógicamente no perdamos de vista el peso específico que tiene el presidente de la República. Eso y medio. Doctor, esas personas que vencen tienen una forma de elegir, es decir, los nuevos jueces, es el Consejo de la Magistratura. Sí. Hay algunas condiciones, por ejemplo, lo que pasó con ustedes, que muy pocos eran de carrera, muy pocos, por no decir ni, creo que Giuliani fue que una vez fue algo de la justicia. ¿Hay algún tipo de reglamento que exija que tengan carrera judicial? Sí, la Constitución establece. Por ejemplo, la Constitución del 2010 tiene muchas cosas interesantes y buenas. Para ser juez de cualquier tribunal, con excepción del tribunal, hablo de los tribunales judiciales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, hay que ser egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Para ser juez de la Suprema Corte de Justicia... después de ser abogado, después de ser tener exequatur, después de ser del colegio de abogados, entonces hay que hacer un curso... Hay que hacer 2 años un curso de formación de juez de paz. ¿Y mientras tanto puede trabajar? No. Durante el proceso, ¿y de qué se va a mantener? La Suprema Corte tiene un fondo. Ah. Tiene un fondo que en cierta medida lo subsidia. ¿Y si después no es elegido juez? Entonces no... En algunos casos tiene que devolver, teóricamente devolver lo que le ha sido remunerado lo que le ha sido prestado en cierta medida por el Estado. Eso es teóricamente, pero regularmente el proceso es tan fuerte y es un proceso tan dinámico. Hay un concurso previo. Hay un concurso previo, que por eso hay un filtro muy importante. Para entrar Para entrar hay un filtro, incluso con pruebas psicométricas. ¿Y quién es el director de la Escuela Nacional de la Magistratura? Una de excelente académica, Gervasia Valenzuela. ¿Y quién quién la nombra? Eso es por concurso público que lo dirige, lo organiza la Suprema Corte de Justicia. Doctor, los fiscales, ¿lo nombra el Poder Ejecutivo? Ahora hay un sistema, una parte, porque hay una parte que lo designa el Consejo Nacional ¿Qué parte? del Ministerio Público. No recuerdo que hay una parte, porque con el área del Ministerio Público yo no domino mucho, pero es mejor que antes.
Porque antes el 100% de los fiscales, hasta el fiscalizador, era por decreto. Era decreto del presidente. Hoy hay una cuota que es del Poder Ejecutivo. El problema de la administración de justicia no está ni siquiera en la ley, ni en la forma de cómo se eligen, sino en los integrantes. Y en los vínculos que pueden haber con determinadas empresas, con determinadas personas, con determinados sectores. Ahí que yo veo. Durante los 14 años y medio que yo presidí la Suprema Corte de Justicia, ni los partidos políticos, ni el sector empresarial, ni las iglesias tuvieron en agenda la reforma judicial. Se fueron 14 años que absolutamente nadie en el país se criticaban algunas decisiones de los jueces, lógicamente, pero la reforma judicial estuvo fuera. Sin embargo, hoy en día, 20 años después, volvemos otra vez a hablar de reforma judicial y que tenemos que reformar la justicia, Doctor, los gobiernos colegiados, en términos generales, son complejos. Muy complejo. Internamente. Muy complejo, muy complejo. En el caso de la Suprema Corte que yo presidí, la suerte era que todos veníamos del ejercicio de la profesión. Todos nos conocíamos en los tribunales. Solamente creo que 2 o 3 personas habían sido jueces. El caso de Víctor José Castellano, por ejemplo, que nunca ejerció la profesión, sino que se graduó y fue juez de paz y siguió hasta la Suprema Corte de Justicia. O el caso de doña Nilda Reyes. De doña Nilda, que vino directamente de la Escuela de Derecho de la UCE. Pues después el resto veníamos, quizá Elias Murdo, que lo que había sido era juez en San Francisco de Macorís, pero el resto veníamos de los tribunales, o sea, nosotros sabíamos. Doctor, con la sinceridad que usted habla, del 100% de los casos que llegan a una Suprema en un país como el de nosotros, ¿cuántos tienen un toque político? Político me refiero a que en determinado caso, no político, un senador o un político trate de influenciar. O en los casos políticos, como el caso de Zulán, hubo una línea clara, ¿verdad?, que vino desde el mismo principio, que terminó en cómo terminó. ¿Qué porcentaje tiene que ver con la política? Muy poco. Yo diría que muy poco. Muy poco. Y a menos que no sean casos de prensa, casos de mucha resonancia en la prensa, realmente es mínimo el caso que llegan a los tribunales donde haya un componente político. Y hay mucho disgusto cuando no hay complacencia. Sí. Cuando los sectores políticos o los sectores empresariales, porque los dos tienen los mismos intereses y quizás en la misma igualdad, cuando ellos no se sienten complacidos. El caso, por ejemplo, de Leonel Fernández con la Sunlan. Leonel Fernández no quedó satisfecho, Leonel Fernández no fue el 7 de enero y del Poder Judicial el próximo año, porque no quedó conforme. ¿Porque qué quería Leonel Fernández? Que le rechazaran el recurso, que se había interpuesto de inconstitucionalidad. Y nosotros lo que hicimos fue, en vez de rechazarlo, declaramos inadmisible, pero no quedó contento. O sea, siempre queda disgusto. Pero no solamente a los políticos. El que tiene un proceso judicial y no gana porque el juez se vendió. Y si gana fue porque tenía razón. Eso siempre es así. Uno siempre cree, por eso que yo siempre he dicho que nunca he visto a nadie frente a un juez decir que no cree en la justicia. Todo el que está frente a un juez, yo creo en la justicia. Y desde que sale de ahí, es acabando con la justicia. ¿Los medios influyen en las sentencias? Yo creo que sí. Hay lo que se llaman los juicios paralelos a través de la prensa. Los jueces, por eso es que en el sistema norteamericano los jurados los aíslan, que no vean, no oigan televisión, que no los jurados. Los jurados. Aquí los jueces están expuestos constantemente a lo que dice un medio, lo que dice el otro. Y esa costumbre que hay en Estados Unidos de sobreseer casos, si la prensa lo mueve mucho, se ha dado el caso de que ya ese caso no puede ir porque está prejuiciado. No, aquí no. Eso aquí no existe. Aquí no. Bien, José. Doctor, hay un tema que siempre me ha preocupado. ¿Cómo encaja el defensor del pueblo en el Ministerio Público? No. O sea, no afecta la función del Ministerio Público.
Eso se discutió mucho, incluso eso fue una idea de Milton Ray Guevara, siendo senador, que la trajo de París, ¿no? Y se criticó mucho de que iba a interferir con las funciones del Ministerio Público. Bueno, es que es una función no ejercida por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es punitivo, Sí. no representa a la sociedad, No. como fue su origen. No. El defensor del pueblo, yo a mi modo de ver, aquí si ha tenido éxito aquí, ha sido pura y simplemente por Zoila Martínez. O sea, ella se ha identificado más, pero yo no creo que esa posición con otra persona pueda hacer buenos resultados. O sea, fue un injerto. Yo decía ahorita que nosotros somos muy dados a copiar, pero casi siempre no copiamos nunca lo mejor. Entonces, muchas veces el cuerpo social dominicano le resulta extraño cualquier Ella creó injerto ese social. espacio difícil para que no haya conflicto con el Ministerio Público. La actual defensora del pueblo buscó la forma de convivir con el Ministerio Convive con el Ministerio Público y tanto es así que no ha tenido mayores problemas, incluso fue reconocida recientemente Sí. por el Senado de la República. Y ya que hablamos de copiadera, no solamente en la institución se ha copiado en la ley. ¿Cómo afecta el cuerpo legislativo dominicano, el código, los códigos, tanto injerto extraño que se inspira en legislaciones costarricenses, legislaciones uruguayas, en legislaciones norteamericanas, por supuesto, deformando la base del código dominicano, que es el código francés? Sí, eso causó un impacto muy grande. Pero se buscó lo mejor de cada código. No, el Código Procesal Penal fue un modelo que se siguió el Código Procesal Penal modelo iberoamericano. Eso fue un proyecto de la ONU desde los años 80 que se instaló por primera vez en la provincia de Córdoba, en Argentina, posteriormente Costa Rica lo tomó, y la USAID en la República Dominicana y ejerció realmente mucha influencia para que ese código se implementara en nuestro país. ¿Qué pasó? Con la vigencia del Código Procesal Penal, la Constitución de la República andaba por un lado y con el Código de Procedimiento Criminal anterior andaba por el otro. Porque resulta que la Constitución, todas, eran más garantistas que el propio Código de Procedimiento Criminal. Cuando vino el Código Procesal Penal, entonces ocurrió lo contrario. El Código Procesal Penal era mucho más garantista que la propia Constitución de la República. Pero realmente nosotros tuvimos que hacer una labor muy fuerte, estábamos obligados. La Suprema Corte de Justicia no fue la propiciadora del Código Procesal Penal, no. Fue un proyecto, como decía, de USAID, de Finjo, pero nosotros estábamos en la obligación ya como ley de hacerlo cumplir y de implementarlo, y lo implementamos. Yo quiero que ustedes sepan que en la vigencia el 26 de septiembre del año 2004 del Código Procesal Penal, los abogados no sabían la materia procesal penal de ese nuevo código. Los jueces que nosotros estuvimos trabajando y capacitándolos 2 años, realmente eran los jueces que daban cátedra. Incluso a los grandes abogados, los grandes penalistas dominicanos, los jueces le daban cátedra en las audiencias del Código Procesal Penal. Doctor. Doctor, continuando con esa materia, nosotros como sociedad, como autoridades, tenemos la práctica de no asumir responsabilidades y siempre culpar a los otros de los problemas que afectan al país. Ensamblando esto con el tema del Código Procesal Penal, hemos visto que ha habido una tendencia en el país, tanto de autoridades como de personalidades, de satanizar el Código Procesal Penal que se implementó en la República Dominicana, argumentando que es el responsable de todo el tema de la violencia y la inseguridad que hay. Cuando usted oye ese tipo de reflexiones, ¿cuáles son sus conclusiones? No, que realmente están equivocados, porque yo recuerdo, mira, aquí hubo un momento en que el único defensor del Código Procesal Penal fui yo, el único. Realmente coincidió con una ola delincuencial extraordinaria, pero todo el mundo le atribuía la responsabilidad al Código Procesal Penal, que decía, no estamos preparados, la sociedad dominicana no está preparada para un código tan garantista y tan avanzado como es eso.
Pero resulta que las autoridades del Ministerio Público, las autoridades policiales no hacían absolutamente nada. Ese código, y debo decirle con toda la franqueza, ahora mismo con la Constitución del año, ya no se sabe si es de 2010, de 2015. 2015. Vamos a decir que es la de 2015. El Código Procesal Penal usted lo puede derogar en bloque en la actualidad y quedarse con la Constitución de la República. La Constitución de la República actual contiene un catálogo de respeto y de garantía a los derechos humanos mucho más drástico que el que establece el Código Procesal Penal. Bien. Doctor, esta reforma del 2010 estuvo adornada, quizá no adornada, tuvo presencia, una cantidad de factores, como por ejemplo traer un profesor francés para que nos hable de la necesidad de un tribunal constitucional. Se trajo un profesor francés de eso. Pero así Estados Unidos tenía algún tipo de representación local, como fue Finjus y USAID, para tratar de introducir algunas partes importantes que facilitaran lo que son los juicios binacionales. También tenemos los casos en que, así como los abogados tuvieron que hacer un curso intensivo de derecho penal, también tuvieron que hacer de derecho comercial, porque usted se acuerda el juicio de los bancos, que fue un montaje prácticamente del Banco Central de la República. Es el set y la mecánica la propició el acusador. Entonces yo le quiero preguntar, esa mezcla de tener presencia de representantes del Poder Judicial o de deseo de imponer algunos elementos del Poder Judicial americano. Habían algunos asesores españoles que trataban de hablar de eso también, que fueron contratados. Usted habló del iberoamericano. Realmente esa constitución fue una mezcla de todo eso que estamos hablando. No, en absoluto. La Constitución del 2010 tiene un sabor a queso manchego y a jamón serrano. Español. Total, 100%. Es una copia de la Constitución española. Leonel Fernández buscó la manera, se asoció con profesores españoles y esa es la consecuencia. Y tanto es así que esa no fue la Constitución que salió de la comisión revisora que designó el propio presidente de la República. O sea, no tiene que ver ese proceso que yo he llamado de iberoamericanización de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, es increíble los términos en materia comercial, en las sociedades comerciales, por ejemplo, los términos norteamericanos, de derecho norteamericano, lo que los abogados llaman ahora los abogados de derecho corporativo. La cantidad de términos norteamericanos que se están usando, que nosotros, nuestra cultura tradicional francesa, nos es difícil asimilarla. A mí me es muy difícil cuando veo expresiones norteamericanas que se están aplicando. Y esas leyes de tradición con a veces confiscación de bienes y repartidera uno allá y otro aquí, ¿cómo usted la vio? Eso es fruto de la globalización del derecho. Por ejemplo, esa ley... ¿Está bien eso? Algunas. Por ejemplo, esa ley de activos, de lavado de activos, esa ley tiene sus bemoles. Esa ley, en cierta medida, tiene paralizada muchos aspectos de la economía dominicana. Porque cada abogado, como sujeto que es responsable, tiene que tener un oficial de cuenta, es un guardia que tiene que tener. Yo tengo que saber como abogado, como notario, de dónde me traen el dinero para comprar una casa, para comprar un vehículo. O sea, eso ha constituido, y no todos los abogados tienen la capacidad de tener un oficial con un oficial de esa categoría. Y estos casos que se dan ahora como de Brecht, que es corrupción globalizada, y el caso que usted tuvo que ver, que el constructor de la Suprema era un extraditable, ¿cómo usted se hizo? Lo que amueblaron la Suprema era, todo el mundo sabe quién financió eso. Bueno, en eso, toda esa contratación la hizo directamente el Poder Ejecutivo. Nosotros no pusimos un clavo ahí, ni un tornillo. O sea, pero recibieron la obra, ¿verdad? A nosotros nos entregaron una obra ahí que no podíamos negar, nosotros somos parte del Estado.
doctor, ingeniero. Doctor, el tema del aumento de las penas como forma de prevención y disuasión del delito, explíqueme esta corriente. Absolutamente no resuelve ningún problema. Hay estudios donde se ha podido establecer que entre más aumentos son las penas, más es la cantidad de delincuentes. O sea, el aumento de las penas en ningún sitio del mundo ha resuelto los problemas. Lo que pasa es que aquí somos muy dados a tratar de resolver los problemas sociales a través de una ley. O sea, todos los problemas en la República Dominicana se quieren resolver a través de una ley en el Congreso Nacional. ¿Y cómo se resuelve? Enfocándolo desde el punto de vista Políticas de las públicas. causas. La delincuencia usted no lo puede... Aquí no lo aumentaron ahora 40 años, hay un delito que aumentaron a 40 años. ¿Y quién ha estado 40 años? 30 años preso. Aquí yo conozco una persona que tuvo El terrorismo. 29 años preso. Y ya iba a cumplir el año próximo uno. Y me dijo, el año que viene, me lo dijo a mí, el año que viene salgo yo de la cárcel y yo voy a decir que yo no voy a salir de la cárcel. ¿A qué? ¿A dónde voy a ir? No tengo familia, no tengo nadie que me reciba, estoy marcado y mi negocio y mis actividades están en la cárcel, entonces ¿a qué voy a salir? O sea que tampoco el aumento de la prisión es un disuasivo, ni siquiera un disuasivo para resolver los problemas. Doctor, el caso de los embargos que queda en manos de un notario, una confiscación de bienes por falta de pago, ¿usted está de acuerdo con ese procedimiento? No, eso hubo una mezcla rara. Yo lo que soy partidario desde hace muchos años he venido esbozando por un juez de ejecución de los embargos. Un juez de como hay ejecución de la pena. Como juez de ejecución de la pena, que a partir de que una persona es condenada, ya la responsabilidad es del juez de la ejecución de la pena. Tiene que velar por la buena conducta de ese hombre, por su alimentación, por su salud, su buen comportamiento, por todo. Él es responsable de ese preso. Bien. Entonces, aquí debe haber un juez de la ejecución De embargo. de la sentencia, o sea, que se judicialice, porque realmente los embargos, muchos de ellos se convierten en desmanes. Yo conozco de empresas que han quebrado a consecuencia de un embargo, porque le llevan todo y ponen entonces en manos de un guardián insolvente e irresponsable la custodia de esos bienes, y cuando se van a buscar no aparece ni el guardián ni aparecen los bienes. Bien, doctor, el caso de los fiscales, con la nueva constitución y el papel de la policía, que se lo quitaron mucho y se lo pasaron a los fiscales, ¿ha sido positivo? Yo creo que ha seguido siendo lo mismo. La policía ha seguido haciendo la misma investigación. Yo creo que eso es más teoría que otra cosa. O sea, la idea era que realmente el Ministerio Público se dotara de un cuerpo especializado de investigadores. Policías. Diríamos investigadores. Investigador. Pero hoy en día no se hizo nada de eso. El Ministerio Público, por eso yo dije que el gran reto para el país con respecto a la implementación del Ministerio Público con respecto a la implementación del Código Procesal Penal, estaba para el Ministerio Público. Lo que usted está oyendo ahora del hecho de delitos contra el fisco, es decir, que se ha convertido casi la DGI en un poder, en un cuarto poder real. ¿Usted comparte eso? No. Yo creo que se convierte en abuso en determinados casos. Por ejemplo, ahora, la evasión de impuestos es lavado de activos. ¿La evasión de impuestos? Es lavado de activos. Es lavado de activos. Pero eso es para Entonces, cuando usted deja de reportar el ITEVI, Pero aquí se sepulta a una persona en un programa de televisión. aquí. Se sepulta a una Sí. persona en un programa de televisión sin sentencia. Es más, el presidente lo ha hecho. Un decreto después del programa. Al otro día. Ha sucedido. Entonces, ¿Dónde está la administración de justicia en ese sentido? Doctor, y en la reciprocidad, ¿usted puede estar seguro que si el Congreso o los que modifican Constitución le consultan a Finjus y a USAID, dice, vamos a hacer, en vez de ser el código con sabor a queso manchego, a queso español, el Código no es la Constitución. ok, la Constitución, vamos a hacerlo una copia exacta de Estados Unidos? ¿Usted puede estar seguro que ellos lo que quieren es algunas cosas como extradiciones, pero no aceptarían a plenitud
del trasplante de sus leyes y constitución a la República Dominicana? Si viene de Estados Unidos, no, Sí. claro que no. Estados Unidos va a traer aquí lo que le convenga. Estados Unidos va a implementar aquí lo que Ellos le convenga. legislan fuera de su país de otra manera. De otra manera, sí. Es decir, que usted cree que los presos en Guantánamo tenían alguna razón porque no se podían juzgar en Estados Unidos. No, eso no trae, eso es una parte de guerra psicológica. Lo de Guantánamo es otra cosa. O sea, los Estados Unidos hacen lo que le conviene a Estados Unidos. Aquí, allá y acullá. O sea, ellos no van a hacer nada y no van a implementar un sistema aquí que los perjudique a ellos. Doctor, vamos a terminar con esta pregunta. Con toda esa experiencia acumulada y vivida, si hubiera oportunidad de que Subero Isa vuelva a la judicatura, que es difícil porque usted tiene la experiencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Para un legislador que ha sido reelecto en varias ocasiones y que en una oportunidad fue presidente del Senado, les resulta difícil irse a sentar en un pupitre allá atrás con otro presidente del Senado. Lo mismo pasó cuando dijeron, sí, usted está reelecto como juez de la Suprema, pero como un juez. Es difícil esa situación, tener que bajar de nivel y aceptar esa posición. Yo no lo haría. Por un asunto porque yo me respeto a mí mismo. Y esto sería un irrespeto. Sí, para mí sería. O sea, yo no puedo, Claro que sí. yo no voy a bajar de categoría. Yo no creo. Y los jueces no tienen el mismo poder todito, No, en absoluto. incluyendo al presidente. No, el presidente. Presidente. Doctor, una ñapita. El Código Penal, empantanado en el Congreso de la República por un tema relacionado a la 3 eximente que se ha planteado para que en esas condiciones no se penalice el aborto. ¿Cuál es su posición al respecto? Es una pena que por un tema como el aborto esté empantanado. Yo creo, he mantenido siempre la posición que el aborto es un asunto médico. Ni moral, ni religioso, no es un asunto médico. Y hay que dejárselo a la ciencia médica que se determine si procede o no procede. Lo que pasa es que por irresponsabilidad de los legisladores, porque es la única palabra que vale, realmente ese código no se ha aprobado. Un código que tiene muchas cosas buenas, va a modernizar la administración de justicia penal en la República Dominicana. Bien. Doctor, sabemos que en el PLD, mientras el PLD tenga la decisión mayoritaria de los jueces, usted le sería difícil volver. Pero hay otras propuestas que han aparecido, inclusive la mía. ¿Existe la posibilidad de que Jorge Subero acepte, en este momento que hay tanta duda y tantos candidatos, una candidatura presidencial? Imposible. ¿Por qué tan Porque yo no rápido? tengo condiciones de político. ¿De qué? De político. Pero conocimientos, sí. Ni creo que tenga el avar de nadie que me Pero vaya el a presidente, catapultar. ¿cómo se llama el presidente? Primer magistrado de la nación. Entonces yo creo que podría ser un buen magistrado. Yo creo que hay muchos candidatos. Hay muchos candidatos y cada día renuncian de un partido para formar otro partido más. Yo no creo. Y no es que usted no se metería en un lío de tener que hacer proselitismo y que rechaza eso. O es que realmente si aparece un grupo grande, mayoritario, que dice, mira, por aclamación, ¿usted no la aceptaría? Es que no se va a producir eso. Primero, es muy difícil que le abran paso. A nadie. No, mire, esto está definido. A mi modo de ver, esto es una situación que está definida. O sea, yo dudo mucho. Mire, a mí nunca me han ofrecido absolutamente nada, nadie, después que yo salí de la Suprema. Somos muy dados de decir, no, que a mí me ofrecieron tal cosa, ser ministro, embajador, no. Pero le han ofrecido, a Jorge Subero Isa no le han ofrecido. Pero le han ofrecido Tribunal Superior Electoral. Han ido alguna gente que yo no le atribuyo la capacidad ni la fuerza suficiente para ofrecérmela. Ah, ya. Han ido quizás algunos, Con el deseo. sí, pero realmente nadie con competencia para decir, tú aceptas tal cosa, no, ahí no. O sea, a mí nadie me ofreció una embajada, a mí nadie me ofreció un ministerio, a mí nadie me ofreció absolutamente nada después que yo salí en 7 años. Doctor, una Suprema o el Consejo de la Judicatura,
podría evaluar un juez por sus sentencias, es decir, coger el trabajo de un juez y poner una comisión, mira a ver cómo falló, y ahí saber... la ley de carrera judicial establece la calidad de como un examen, examínalo, pero con la sentencia. Sí, porque las sentencias tienen 5 planos, que no recuerdo cuáles son ahora, y en base a eso se puede determinar. Uno, lo que no debe ningún evaluador es, por ejemplo, penetrar a lo que es el campo jurisdiccional de la decisión que tomó el juez. Pero yo dije en la evaluación en el 97, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que uno con la experiencia que tiene sabía si la sentencia era comprada o no. Y nosotros detectamos porque con la computadora, en un sitio de aquí de una localidad, nosotros detectamos que la sentencia no se había hecho en esa computadora, porque la computadora en las propiedades deja rastro de dónde se preparó el documento. La hicieron en un bufete. Se hizo un bufete. La llevaron hecha. La imprimió. Y se sancionó y se votó, güey. Doctor, los conflictos de intereses, no los conflictos familiares, yo recuerdo que usted no asistió a las vistas públicas que hicieron en Teleantilla, a la que fue Campillo, fue Papi Luciano, y el doctor Luciano dijo con mucha propiedad, yo quiero saber si ese cargo de yo tenerlo me inhabilitan mis hijos en ejercicio de la profesión. En el caso de Mariano Germán, los hijos, parece que lo jubiló antes de asumir al cargo. Los bufetes deben de cerrarse en toda medida cuando una persona es juez. Yo lo cerré todo. Pero usted no tenía hijos abogados. Yo tengo 2. ¿Abogados? Mi primera hija, la mayor, es abogada y mi único hijo varón es abogado. Y tuvieron tanto tiempo sin ejercer la profesión, porque yo se lo prohibí, que cuando quisieron regresar ya se les había olvidado de derecho y tuvieron que dedicarse a otra cosa. O sea, absolutamente nadie puede decir que mis 2 hijos abogados interfirieron absolutamente en nada en la administración de justicia. Y por eso muy poca gente sabe, incluso que son abogados. Los 2 ahora se han dedicado a cuestiones totalmente diferentes a la abogacía. Bien. Y en el caso de Campillo, que yo recuerdo que dijo, creo que le hizo una biografía a Peña Gómez, y eso era suficiente prueba, mérito, aval. Nosotros queríamos mucho al doctor Campillo, pero me dio la impresión de que su principal conquista fue esa cercanía con el doctor Peña. ¿Fue así? No sé, porque eso fue un acuerdo. Recuerden que en el 97, a pesar de que la Suprema no fue tan cuestionada la del 97, pero cada uno llegó ahí, sabe cómo llegó. Ahí se repartió todo el mundo la posición del PRD, el PRD. Pero ¿cómo usted salió si ni Balaguer ni Peña lo querían? Porque Balaguer lo quiso y Peña lo quiso. Ah, no es verdad que ellos no lo querían. No, Peña no quería saber de mí cuando yo estaba en la Junta Central Electoral, porque él decía que yo era reformista, porque Marco Subero era reformista. Ah, ya. Y después cambió. Y después le dijeron, y puedo decir. Leomato lo convenció. Y doña Milagro. Ah, ya. Y doña Milagro Ortiz Bosch. Y otras personas más, amigos de nosotros, que no estoy autorizado a revelar el nombre, le dijo que no, que estaba equivocado. Y así era que así que se eligen los jueces. Así nos eligieron a nosotros. Y así que van a elegir los del tribunal. No, ellos no van a elegir uno. Ahora se va a elegir uno. El del Tribunal Constitucional. Sí, lo que diga el presidente que se va a elegir. ¿Cuántos se van a sustituir? ¿El presidente de qué? De la República. Aquí no hay un presidente. No. Es que, señor, es que el presidente tiene El el presidente consejo. de banco que tiene más más mando que el presidente de la República. El presidente tiene en el consejo su voto. El del procurador y el de los presidentes de ambas cámaras. Ya no hay más que decir. Puede ser. Alterna, pero el que está arriba es. Sí, señor Subero. Puede que en política, puede que algunos jueces quizás en algún momento no se dejen llevar de los políticos para tomar sus decisiones, pero existe una influencia de jueces de instancias superiores en algunos que podríamos decir sus subalternos, vamos a decir, en cuanto a cómo deben fallar en ciertos casos. No, un buen juez no. Puede decir que puede haber algún tipo de vinculación, pero un buen juez no debe de llevarse
de lo que le diga las instancias superiores. Actúe así. No puede un juez decir, mi superior en el... que no tiene no- superiores. No hay ni siquiera una jerarquía como lo puede haber en el Ministerio Público. La única jerarquía son los recursos. El que no está de acuerdo con una decisión, pura y Un simplemente. juez de un tribunal que no sea colegiado es verdaderamente soberano aquí en este país. Bueno, hay límites, los mismos límites que establece la ley, pero para decidir es soberano. Y no hay la posibilidad de que yo fallé así porque el doctor Subero me llamó, Hay la posibilidad. de que exista. Hay la posibilidad. Por eso mucha gente me dice a mí, la justicia de ahora es mejor que la que tú presidías, porque yo resuelvo más rápido. Amén. Y hay la posibilidad de que no en fallo, sino en velocidad, se le diga, mira, tú tienes un expediente mucho tiempo, acaba de fallar eso. ¿Es una función de la Suprema o del Consejo Superior Judicial? No, es que ya la Suprema no puede hacer nada de eso, porque no. no tiene facultad. Mire, lo que más se parece ahora, guardando cierta distancia, es la Suprema de los Estados Unidos. La Suprema de los Estados Unidos, mucha gente cree que tiene las mismas funciones que las de aquí. No es así. No, es un ser totalmente independiente, con presupuesto independiente. No tiene que ver con los jueces inferiores. El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos no puede enviarle ni siquiera una comunicación ni un requerimiento a un juez inferior porque no depende de él. No hay un vínculo. La Suprema Corte de Estados Unidos es una cosa totalmente independiente dentro de la estructura judicial norteamericana. Doctor Subero, gracias. Usted venir todos los días aquí a hacer el programa. Bueno, aprendería mucho de ustedes porque No, al realmente revés, no doctor. sé si aprendo más con ustedes en porque el aire o fuera del aire, pero de que aprendo, tu- aprendo. Tuvimos que apagar el teléfono de Sí, tantas tanta preguntas pregunta. que sean abogados, etc. Doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.